define el futuro del proyecto de ley de atracción de inversiones en la Asamblea, y el capítulo que se refiere a las asociaciones público-privadas es el que está atrayendo pero los votos en contra. Hasta el martes, UNES, Pachakutik e ID se oponían, y el gobierno espera que en esta pausa que han hecho ayer para incluir temas que propuso también la ID aparezcan hoy más convencidos, y eso está por verse. Roberto Sala, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada. Bienvenido. Muchísimas gracias, Steffi, por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. En los últimos 10 años este país ha tenido, ¿qué? 5 proyectos destacados de asociación público-privada. ¿Solamente porque falta ley o qué condiciones, qué seguridades sí se están incluyendo ya en el proyecto después de los últimos días para pensar que ahora sí las famosas alianzas que llevan 15 años en papel promocionándose se van a dar? Es muy importante establecer de que para viabilizar proyectos de este tipo, el Ecuador como país siempre tiene una opción para desarrollar la infraestructura y los servicios de acudir a los métodos tradicionales de contratación. Pero cuando estos métodos son insuficientes por falta de recursos, ya sean financieros o de competencia, las asociaciones públicas privadas emergen como una gran solución en el cual el Estado convoca al sector privado a que lo complemente en ciertos roles y fundamentalmente adoptando ciertos riesgos para poder establecer esto. Y para esto se requiere un marco regulatorio que sea efectivo, que brinde las seguridades no solamente al inversionista, también al financista, también al Estado, para que puedan establecer los derechos de forma clara y sus obligaciones también. Y algo importante en esto es que la ley por sí sola debe ser modernizada para que sea competitiva con los otros países que están compitiendo por esos mismos recursos con el Ecuador. Y además de tener una ley robusta, es fundamental tener una buena institucionalidad y una capacidad de gestión que haga de que las ideas o las intenciones de obras se puedan transformar en contratos. Y los contratos en inicios de obras, que es al final lo que genera la gran cantidad de empleo. Estamos hablando de cientos de miles de empleos que se pueden generar, como lo han hecho otros países, y obviamente también el acceso a los mejores servicios. Lo importante es cómo están instrumentando eso en la ley. Por cierto, cuando le preguntamos ayer a la asambleísta Patricia Sánchez Gallegos, la asambleísta de Pachakutik, si insisten ellos con que con esta ley se va a privatizar, que esto mañana puede resultar en que le cobren servicios más caros a los ciudadanos, le preguntamos en qué parte de la ley consta aún eso, nos respondió lo siguiente, escuchemos. La concesión es una forma vedada de privatizar. Si no se usa en este proyecto de ley la palabra privatización, es porque esa palabra ya está absolutamente negada en el imaginario de los ecuatorianos al menos. Esta ley tiene 3 capítulos. El primer capítulo que habla de la delegación de toda la infraestructura, de toda la política pública existente en el país, sector petrolero, sector de salud, de educación, vías eléctricas, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Hasta ahí, delegación de toda la política pública. Ahora, actualmente ya hay contratos de obras públicas donde se transfieren los roles y los riesgos a los que usted se acaba de referir. Es decir, contratos de participación, de servicios, las concesiones. Cuando se trata de las alianzas público-privadas, cuando el Estado quiere hacer esta obra, pero no tiene los recursos y va al privado, en la ley se está dejando claro los candados para que las retribuciones y esos acuerdos no perjudiquen mañana al Estado. Me permito decirle lo siguiente, sobre todo con todo respeto a la asambleísta, de que para evitar cualquier tipo de mala interpretación o cualquier tipo de creatividad respecto a cómo interpretar las delegaciones, en el texto final de la ley que está yendo hoy día a la Asamblea, hay un artículo que se lo incorporó justamente para evitar o eliminar los fantasmas alrededor de esta confusión, en el cual se establece claramente que en los contratos de asociaciones públicas privadas se prohíbe la venta de los activos que están dentro de este contrato y por lo tanto con eso se elimina cualquier tipo de interpretación de una forma expresa. También hay que mencionar que en los contratos de asociaciones públicas privadas, la única transferencia definitiva del activo que se construye es aquella que al final del plazo, por obligación de contrato y de la ley,
se transfiere de forma definitiva al Estado en el 100% de los casos. De tal manera con eso, claro, que pero el si tema del riesgo de la privatización no debería estar hoy dentro de la una alianza se puede dar por 40 años, por ejemplo, que lo están poniendo entre 10, 40 años como están definiendo los tiempos. Pero, ¿qué pasa en ese tiempo si el privado no cumple? Es decir, en el caso de y voy poniendo los argumentos que se han dado también en la Asamblea, en el caso de las concesiones vemos qué pasa con las carreteras. Cuando hay incumplimientos, por ejemplo, tienen una concesión por X tiempo total, ya fueron concesionadas, son juicios interminables, a ver cuándo la arreglan o termina pagando el Estado. ¿Cómo se está acompañando esta ley con los controles para que ante abusos se pueda dar por terminados, pero porque hay quién y cómo lo controla? En todo contrato de asociación pública-privada, y así lo establece la ley, se establecen condiciones en las cuales las tarifas o los peajes, en el caso de carreteras, siempre los define el Estado. Los niveles de servicio que son necesarios para mantenerse en el largo plazo también son definidos de manera clara en los contratos apoyados por esta ley. Cualquier incumplimiento en ese sentido, el Estado tiene todo el derecho de poder determinar probadamente la terminación anticipada del contrato y por lo tanto tiene siempre la rectoría, el control, la supervisión del cumplimiento por parte del gestor privado para eliminar ese tipo de esquema. Otro tema importante en la ley es que establece ciertas condiciones con ciertos máximos en relación al aumento de las modificaciones o las ampliaciones de obras, que eso no está en la ley actual. De tal forma de que proyectos que empiezan con cierto valor no puedan exceder hasta el 20% de sus modificaciones y ampliaciones. Y cualquier adición a esos contratos o a esas obras tiene que volver a licitarse. Ese es otro de los candados que se establece en ese esquema. Para aclarar los riesgos de cuando entregan un contrato, lo hacen por algo que ha pasado, por cierto, en este país, pero después termina siendo 3 veces más de lo que se terminó acordando. Ahora, la proyección al 2022 en inversiones lo están enfocando más en energía y en minas. Ahora, ¿qué pasa con esos sectores estratégicos y los que tienen su propia normativa, los que no deberían regirse por esta ley, que estaban poniendo la excepción de que por excepción el presidente pueda abrir la posibilidad con un decreto ejecutivo, pero esa facultad del presidente es la que, según asambleístas, es la carta abierta para entrar en sectores estratégicos? ¿Por qué insistían en esa posibilidad por excepción? Porque eso ya está definido en la Constitución del 2008, o sea, eso tiene más de 14 años en el país. Y por lo tanto, la excepción, en los sectores estratégicos y servicios públicos, que la Constitución genera un proceso para el cual la máxima autoridad del Estado pueda establecer estas atribuciones, que pueda delegarse al sector privado, están en la Constitución desde hace 14 años. Y se ha venido usando incluso por diversos gobiernos. Eso no es algo nuevo. Lo que hace esta ley es que le da un proceso en el cual esa decisión de excepcionalidad tiene que estar debidamente sustentada con análisis de impactos sociales, de impactos económicos, financieros, ambientales, de tal manera de que la excepcionalidad se dé sobre criterios lo más técnicos posible y basados en estudios del impacto de beneficio al país y no por temas políticos. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la ley en este sentido. No es algo nuevo, es algo que ya existe, se ha venido usando desde los gobiernos anteriores, desde el año 2008, y por lo tanto lo que hace la ley es más bien fortalecerlo y hacerlo más responsable en la decisión. Hoy van a votar esta ley y está por verse si finalmente consiguen los votos para su aprobación. Esta es la ley con la que el gobierno dice: con esto vamos a traer 30.000 millones de dólares. Vale decir que eso significa para el gobierno: hemos identificado los 30.000 millones de dólares donde pueden venir a invertir. Otra cosa es que es decir, que exista la oferta. Otra cosa es que finalmente haya la demanda y quieran venir a invertir. Pero si no se aprueba esta ley, esos 30.000 millones de dólares de atracción e inversión, ¿bajo qué mecanismo, bajo qué otro plan están pensando, buscando lograr que lleguen al Ecuador? Nosotros queremos insistir, Stephanie, de que la ley no es un apoyo al gobierno. Aprobar la ley significa apoyar a todo un pueblo que necesita empleo y mejorar servicios para su cotidianidad. Y en ese sentido, estamos optimistas de que el bien común esté sobre esquemas de intereses políticos y que hoy día el Ecuador pueda tener un mensaje a los ciudadanos y también al mundo
de que estamos no solamente dispuestos al cambio y dispuestos a acceder a mejores niveles de vida a través de este tipo de proyectos de ley, pero también que lo merecemos y que estamos a la altura, sobre todo en el desafío de las instituciones políticas, para que lo hagamos realidad. Los argumentos de Roberto Salas, el secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Steffi, y buenos días a toda la ciudadanía. Buenos días también. Con ustedes, última pausa. Volvemos.